Buenos días, que Dios los bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos ha regalado, este día lunes, principio de semana. Y doy gracias a Dios porque Él nos ha guardado, nos ha bendecido. Hemos estado allí por la ciudad de Rivera y gracias a Dios hemos llegado con la bendición del Señor. El Señor nos ha guardado en el viaje de ida, de regreso, así que doy gracias a Dios porque Él me permite estar nuevamente aquí para poder traer una reflexión en esta mañana y orar juntos. Doy gracias a Dios porque hay que ser cada día agradecido a Dios por lo que Él nos ha dado, porque Él nos ha salvado, nos ha dado vida nueva. Somos nueva criatura, dice en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Así que bienvenidos a este en vivo, que Dios puede estar hablando a tu vida, que Dios puede estar dándote, Señor, la respuesta a aquello que tú necesitas en este día. Cada día Dios tiene una promesa para nuestras vidas y que podamos tomarla y atesorarla en nuestro corazón. Él nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a continuar en la tarea que Él nos ha dado cada día. Vamos a esperar un momentito escuchando una melodía mientras se conectan más personas. Así podemos dar inicio a la palabra del Señor, a leer la palabra del Señor. Grande es su fidelidad cada mañana. Grande es su amor incomparable en nuestras vidas. La palabra del Señor dice: con amor eterno te he amado. En esta mañana ayer después que llegamos del viaje, estaba pensando y meditando en la palabra del Señor, lo que el Señor quería darnos como ese alimento en esta mañana. Y el Señor puso en mi corazón allí en 1 Samuel 17. Sabemos que es una historia muy conocida, pero es la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día, en este nuevo día que Él nos ha regalado. Y dice la palabra del Señor que los filisteos prepararon sus tropas para la batalla y las desplegaron allí en Soco, perteneciente a Judá, y acamparon en Efes Damín, entre Soco y Asec. Dice que Saúl y los israelitas se reunieron, acamparon en el valle de Ela y desplegaron sus tropas como preparación para la batalla contra los filisteos, los cuales quedaron situados en una colina, los israelitas en la colina opuesta, y entre ambos había un valle. Dice que allí aparece en escena un gigante de casi 3 metros de altura, llamado Goliat de Gat. Y dice que en su cabeza llevaba un casco de bronce y vestía una armadura que pesaba 57 kilos. Llevaba canilleras de bronce y una espada de ese mismo metal. Su lanza parecía el poste de una cerca y la punta pesaba más de 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Y allí dice que Goliat se paró y gritó a las tropas israelitas: ¿para qué se toman el trabajo de utilizar todo su ejército? ¿Acaso no les parece que soy filisteo? Todos ustedes están comprometidos con Saúl, ¿no es así? Así que escojan a su mejor guerrero y enfréntelo contra mí. Si consigue vencerme y me mata, todos los filisteos se convertirían en sus esclavos.
pero si yo los venzo y lo mato, todos ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Hoy desafío a las tropas de Israel. Denme un nombre, luchemos hasta el final. Eso decía este gigante que aparecía todos los días a desafiar al pueblo de Dios. Y dice que cuando Saúl y sus tropas oyeron el desafío del filisteo, lo que hicieron fue se aterrorizaron y perdieron toda esperanza. Al ver el tamaño de aquel gigante, al ver la armadura que tenía aquel gigante, dice que se aterrorizaron delante de él y perdieron toda la esperanza. Pero aquí la palabra del Señor nos sigue diciendo, dice, sin embargo, entra en escena David, que era hijo de Isaí, vivía en Belén de Judá. Isaí era padre de 8 hijos, y él era demasiado mayor para unirse al ejército de Saúl. Los 3 hijos mayores de Isaí iban con Saúl a la guerra, y sus nombres eran Eliab, el primogénito, el siguiente Abinadab, y el tercero Sama. David era el hijo menor de esos 8 hijos. Mientras sus 3 hermanos mayores iban a la guerra con Saúl, David iba y venía de servir a Saúl y cuidar las ovejas de su padre en Belén. Vamos a hacer un poquito a ponernos un poquito en contexto. ¿Por qué David iba y venía de servir a Saúl? Porque él había sido el que había sido llevado allí al palacio de Saúl, porque a Saúl lo atormentaba, dice, un espíritu, y David tocaba el arpa, y al tocar el arpa dice que Saúl se calmaba. Y dice la palabra que se calmaba, se sentía mejor, y a medida que se le pasaba el mal humor. Así que por eso él iba y venía de servir a Saúl, y luego iba, dice, a cuidar sus ovejas en la casa de la casa de su padre. Y así cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat ocupaba su posición y pronunciaba su discurso delante del ejército israelita. 40 días. Por 40 días, este gigante desafiaba al pueblo de Israel. Un día dice que Isaí le dijo a su hijo David, toma este saco de trigo tostado y estos 10 panes y llévalos a tus hermanos en el campamento. También lleva estos 10 trozos de queso al capitán de su división. Verifica cómo les va a tus hermanos y hazme saber en cuanto a su situación, la de Saúl y la de tus hermanos, como también la de todos los israelitas que luchan contra los filisteos en el valle de Ela. David se levantó al despuntar el día y luego de asegurarse de que alguien cuidara su rebaño, agarró la comida, se puso en camino tal como le había indicado Isaí. Y aquí vemos el cuidado de David con aquel rebaño que había sido dado para que él cuidara. Dice que agarró la comida, al despuntar el día, dice, luego de asegurarse de que alguien cuidara su rebaño. Después de asegurarse que alguien cuidara aquel rebaño que él había sido responsable de cuidar, ahí se puso en camino. Llegó al campamento justo cuando el ejército se disponía en formación de batalla y vociferaban el grito de guerra, y los filisteos ocuparon sus posiciones uno frente a otro, listos para la batalla. David dejó su fardo de comida al cuidado de un centinela, corrió hacia las tropas desplegadas y saludó a sus hermanos. Mientras hablaban, dice, el paladín filisteo Goliat de Gat salió de la primera línea de los filisteos y lanzó su desafío habitual. Y David
lo oyó. Todos los israelitas, sin excepción, retrocedieron, dicen, cuanto vieron al gigante, completamente espantados. La conversación entre las tropas era: ¿han visto alguna vez algo así? ¿Este hombre desafiando abierta e insolentemente a Israel? El hombre que mate al gigante será un afortunado. El rey le dará una recompensa enorme, le ofrecerá a su hija como esposa y a toda su familia le dará grandes beneficios. David, que hablaba con los hombres que estaban a su alrededor, preguntó: ¿qué beneficio tendrá el hombre que mate a este filisteo y elimine esta fea mancha al honor de Israel? ¿Quién se cree que es este filisteo incircunciso que insulta a los ejércitos del Dios vivo? Entonces le contaron lo que todos comentaban sobre lo que el rey haría por el hombre que matara al filisteo. Eliab, su hermano mayor, oyó que David confraternizaba con los hombres y perdió los estribos, y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te ocupas de tus asuntos y cuidas ese rebaño de ovejas esqueléticas? Sé en qué andas, viniste a ver el espectáculo y esperas conseguir un asiento en primera fila en una batalla sangrienta. ¿Qué te pasa?, respondió David. Solo hice una pregunta. Ignorando a su hermano, se dirigió a otra persona, le hizo la misma pregunta y recibió la misma respuesta que antes. Las cosas que David decía fueron captadas e informadas a Saúl, por lo cual éste lo mandó llamar. Y le dijo: Saúl le respondió a David: no puedes ir a luchar contra ese filisteo. Eres demasiado joven e inexperto, y él está en estos líos de guerra desde antes de que tú nacieras. David respondió: he sido pastor al cuidado de las ovejas de mi padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero del rebaño, yo iba tras él. Lo derribaba y rescataba el cordero. Si se volvía contra mí, lo agarraba por la garganta, le torcía el cuello y lo mataba. León u oso, daba lo mismo, lo mataba. Y haré lo mismo con este cerdo filisteo que insulta a las tropas del Dios vivo, que me libró de los dientes del león y de las garras del oso, y me librará de este filisteo. Entonces Saúl dijo: ve y que Dios te ayude. Entonces Saúl vistió a David como un soldado con su armadura. Le puso su casco de bronce en la cabeza y le ciñó su espada por encima de la armadura. David intentó caminar, pero apenas podía moverse. Así que David le dijo a Saúl: ni siquiera puedo moverme con todo esto arriba. No estoy acostumbrado a esto. Y se despojó de todo aquello. Entonces David tomó su vara de pastor, seleccionó 5 piedras lisas del arroyo y las metió en el bolsillo de su alforja de pastor. Y con su honda en la mano se acercó a Goliat. Mientras el filisteo caminaba de un lado a otro, con su escudero delante de él, notó la presencia de David. Le echó un vistazo y lo menospreció. No era más que un simple muchacho con mejillas sonrosadas y apenas con vello en el rostro. El filisteo ridiculizó a David. Le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas por mí con un palo? Y lo maldijo por sus dioses. Vamos, dijo el filisteo, serás carne muerta para los buitres. Te convertiré en un sabroso bocado para los ratones del campo. David respondió: tú vienes a mí con espada, lanza y hacha de combate. Yo voy a ti en nombre del Dios de los ejércitos angelicales, el Dios de las tropas de Israel, a quien maldices y de quien te burlas. Hoy mismo te entregará a mí,
Estoy a punto de matarte, cortarte la cabeza y servir tu cuerpo y los cuerpos de tus compinches filisteos a los cuervos y los coyotes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios extraordinario en Israel. Y todos los aquí reunidos aprenderán que Dios no salva con espada ni con lanza. La batalla pertenece a Dios, y Él nos lo servirá a ustedes en bandeja. Eso enfureció al filisteo, por lo que comenzó a moverse hacia David, que salió de la primera línea y corrió hacia el filisteo. Buscó una piedra en el bolsillo, la arrojó y le dio con fuerza al gigante en la frente. La piedra se le incrustó profundamente. El filisteo cayó boca abajo en el polvo. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo golpeó y lo mató. David no necesitó espada. Entonces corrió hacia el filisteo y se paró sobre él. Le sacó la espada al gigante de su vaina y terminó el trabajo cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su gran campeón había muerto, huyeron en estampida. Todos corrieron para salvar su vida. Los hombres de Israel y de Judá estaban de pie gritando. Entonces persiguieron a los filisteos hasta las afueras de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón quedaron los cuerpos heridos de los filisteos. Tras perseguirlos a los filisteos, los israelitas regresaron y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Sin embargo, las armas del gigante las colocó en su propia tienda. Cuando Saúl vio que David salió al encuentro del filisteo, le dijo a Abner, comandante del ejército: «Háblame de la familia de este joven». Abner respondió: «Por mi vida, oh rey, que no sé». El rey dijo: «Bien, pues averigua el linaje de este joven inexperto». En cuanto David volvió de matar al filisteo, Abner lo llevó directamente a Saúl, con la cabeza del filisteo aún en la mano. Saúl le preguntó: «Joven, ¿de quién eres hijo?». «Soy hijo de su siervo Isaí», respondió David, «el que vive en Belén». Qué hermosa la historia, qué hermosa la palabra del Señor. Vemos que este gigante salía todos los días a desafiar al pueblo de Israel y los asustaba, y ellos solamente lo que hacían era retroceder, temerosos por el tamaño de aquel gigante. Y si hacemos un poquito, si vamos al capítulo 16 de este mismo libro de Primera de Samuel, vemos que allí Dios envía a Samuel a Isaí de Belén para ungir al nuevo rey. Y le hace una pregunta. Le dice: «¿Hasta cuándo llorarás a Saúl?». Porque Saúl había sido desechado por desobedecer a Dios. Y allí Dios le entrega una tarea a Samuel de ir a ungir al nuevo rey. Y él obedece a Dios y llega allí a la casa de Isaí, y allí frente a él pasan los 7 hijos de Isaí. Y Dios le decía, cuando Samuel lo miraba, y por su altura y por su porte de guerrero, los miraba, pensaba que era uno de ellos, y Dios le decía: «No, ese no es». Y así fueron pasando los 7 hijos. Y al final le pregunta si queda algún hijo más a Isaí. E Isaí le responde que sí, que quedaba el menor de ellos. Y el menor de ellos era David, que estaba pastoreando, cuidando las ovejas de su padre. Y ahí, cuando David llega
Dios le dice a Samuel, es este. Y ahí David fue ungido. Y algo que me llama mucho la atención que dice la palabra del Señor, dice que el Espíritu de Dios entró en David como una ráfaga de viento y lo empoderó intensamente por el resto de su vida. Y ahí volvemos al capítulo 17 cuando David enfrenta a este gigante. David dice que era un joven, muy jovencito cuando se enfrentó al gigante, y que era de estatura pequeña, y que nadie creía que él podía enfrentar a aquel gigante. Pero David estaba empoderado por el Espíritu de Dios en su vida. Y aquí hay 5 factores específicos que resultaron en el triunfo de David contra este filisteo. David tenía un corazón para Dios. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que hacía que él buscara al Señor y su rostro constantemente. Dice que cuando él cuidaba allí el rebaño, él cantaba al Señor y buscaba al Señor. Me imagino la escena allí en la noche, cuidando aquellas ovejas, mirando al cielo, el esplendor maravilloso que es el cielo. Y allí él se deleitaría en la presencia del Señor, adoraría a su Dios, le haría preguntas, buscaría y cantaría al Dios maravilloso. Este joven dice que él constantemente buscaba al Señor. Y allí en Primera de Crónicas 16, 10 y 11 dice, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Y dice, buscad su rostro continuamente. La segunda cosa que hace que David tenga este triunfo es que David tenía un profundo interés por el honor y la reputación del Dios de Israel. Él reconoció que Goliat estaba desafiando no solo al ejército de Israel, sino a Dios mismo. Y ese celo que él sentía por las cosas de Dios lo hizo tomar esta actitud de ir a pelear contra este gigante. La tercera cosa es la confianza de David en el poder del Señor. Se había fortalecido en Dios, en esa búsqueda constantemente. Él se había fortalecido en Dios. Y por su recuerdo cuando en ocasiones había orado y experimentado la liberación de Dios. Cuando allí en el versículo 34 al 37 dice que cuando venían los osos, cuando venían los leones a atacar al rebaño, David se enfrentaba a ellos. Dice, haré lo mismo con este cerdo filisteo que insulta a las tropas del Dios vivo, que me libró de los dientes del león y de las garras del oso, y me librará de este filisteo. O sea que la confianza en Dios era lo que lo llevaba a enfrentarse al león, al oso y ahora a este gigante que desafiaba a Dios mismo. David no confió en sí mismo, sino en Dios, para lograr la victoria sobre Goliat y los filisteos. Y otra de las cosas es que el Espíritu del Señor estaba sobre él. El Espíritu del Señor. Allí cuando él es ungido, allí en su casa que Samuel unge su cabeza, allí dice que el Espíritu del Señor vino como una ráfaga de viento
y allí lo empoderó con su espíritu. Y eso era lo que le hacía que David se enfrentara a este gigante. ¿Y qué podemos aprender de esta historia para nuestra vida? ¿Qué Dios nos quiere decir en esta mañana con esta historia de este gigante y con esta historia de este muchacho que buscaba al Señor, que vivía constantemente en la presencia del Señor y estaba lleno del Espíritu del Señor en su vida? Debemos de vivir pidiéndole al Señor que nos mantenga con nuestra copa rebosando, llenos de su Espíritu. Que no quede en ningún lugar en nuestra vida sin estar llenos del Espíritu de Dios. Para que nada venga a querer perturbar o desenfocarnos de aquello que Dios nos ha mandado hacer. Los Goliat en nuestra vida representan nuestros problemas, los desafíos que enfrentamos día a día. Cada día somos desafiados por diferentes cosas, por miedos, por enfermedades, por crisis familiares, por problemas económicos, por desánimo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que cada día pedirle al Señor que nos fortalezca, que cada día nos unja con su aceite fresco, que su Espíritu Santo sea el que derrame cada día sobre nuestra vida ese poder que nos ayuda a enfrentar a estos Goliat que aparecen en nuestra vida. El miedo es algo que nos paraliza. Las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo físico muchas veces nos detienen para seguir haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas o seguir para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero quizá tú estás enfermo, pero si tú te renuevas cada día en la presencia del Señor, nuestro cuerpo sí podrá ir desgastándose y desfalleciendo, pero nuestro espíritu se va renovando día a día. Y Dios nos va ayudando a seguir adelante, nos va fortaleciendo, nos va dando de su gracia, de su amor, y nos va haciendo vencer a la enfermedad que estamos atravesando o a lo que tú estés atravesando. Crisis familiares. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y no vemos un Goliat, vemos muchos Goliat. Y van a venir, sí, porque cada día más estamos siendo desafiados. Este es un año de muchos desafíos para nuestras vidas. Y quizá muchas veces miremos el tamaño del Goliat, el tamaño o la estructura, porque con toda la armadura que él tenía, que cada pieza que usaba pesaba muchos kilos. Quizá nosotros miremos esa parte. Y quizá también estemos como aquel pueblo que retrocedía, que retrocedía por miedo a enfrentar a este gigante, con miedo a hacerle frente al gigante. Quizá estás pasando por algún problema económico. Quizá dices, yo no tengo trabajo, yo no tengo para darle de comer a mis hijos. Pero si tú depositas tu confianza en aquel que es el dueño de todas las cosas, de aquel que es el que nos provee cada día, y dejas de mirar la circunstancia, la situación, y miras al Señor, el Señor va a estar dándote la solución a tu problema. Y después está aquí otro punto que dice el desánimo espiritual.
Muchas veces dejamos de lado de leer la palabra del Señor, dejamos de estar en comunión con el Señor. Y eso es lo que nos va desanimando. Nuestro vaso, nuestra copa se va quedando sin ese aceite que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tomar una posición en nuestra vida diaria. La posición de decir no, yo hoy quiero, determino para mi vida. Es una acción que es nuestra, que nosotros tenemos que decidir. Voy a buscar al Señor, voy a leer su palabra, me voy a alimentar de su palabra. Voy a estar delante de la presencia del Señor, voy a estar en comunión con Él, voy a estar orando, voy a estar pidiéndole a Dios que vaya llenando mi copa hasta rebosar. Que no quede ningún espacio vacío, que mi vida sea llena de su espíritu. Así como estaba David, que estaba lleno del Espíritu de Dios. Así que yo te aliento en esta mañana que tú puedas pedirle al Señor, Señor, dame la fuerza, la valentía para poder enfrentar aquellas cosas que estoy viviendo, ya sean miedos, enfermedades, crisis familiares, problemas económicos. Y tantas otras cosas te podría mencionar que vienen cada día para desafiarnos, para querernos detener, para que no avancemos, para que no crezcamos, para que quitemos nuestra mirada de lo que Dios quiere para nuestra vida, para que quitemos nuestra mirada de Dios mismo. Andamos muchas veces mirando lo terrenal, lo pasajero. Andamos mirando lo que perece, en vez de levantar nuestros ojos al cielo y mirar al Señor. En vez de abrir su palabra y mirar cada promesa que Él tiene para nosotros día a día en su palabra, que Él nos ha dejado para que nosotros podamos alimentarnos de ese maná fresco que Él tiene para nuestras vidas. Y después tenemos a David. ¿Qué representa David en esta historia? David representa la fe y la confianza en Dios. Que nosotros podamos ser un David con nuestra confianza puesta en Dios. Y si tenemos falta de fe, pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos dé, Señor, dame fe para poder enfrentar estas cosas. Y poder estar confiando en el Señor, confiando en su promesa, confiando en que para Él no hay nada imposible, confiando que Él hará todas las cosas, confiando que Él me sacará de esta situación. El poder de David estaba en su fe, en su relación con Dios y en la seguridad de que había un Dios que peleaba por él, que Dios peleaba cada batalla con él, por él y con él. Y es así como nosotros debemos de enfrentar nuestros desafíos, con la seguridad de que es Dios el que pelea por nosotros. Muchas veces queremos nosotros pelear con nuestras fuerzas humanas, pero es Dios el que pelea nuestras batallas. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Él cada día, si nosotros nos lanzamos a confiar en Dios, porque es una decisión que nosotros tenemos que tomar, y tener dentro de nosotros esa convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios es el que pelea nuestras batallas. Pero para que todo eso suceda, nosotros tenemos que mantener nuestra relación con Dios.
¿Y cómo mantenemos esa relación con Dios? Leyendo su palabra, orando, ayunando, buscando su presencia cada día, pidiéndole al Señor que vaya llenando cada día nuestra copa. La fe en Dios puede vencer grandes problemas. Quizá tú estás viendo que tu problema es muy grande, pero nuestro Dios es más grande que todos los problemas que podamos tener, que todo desafío que podamos estar enfrentándonos. No importa el tamaño del enemigo, lo que importa es nuestra confianza en Dios y nuestro corazón rendido a Dios. Dios usa personas sencillas para lograr grandes cosas. El hermano de David, su hermano mayor, le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? No vengas como diciéndole, no vengas a molestar aquí, que tú nada podés hacer. Dice: ¿qué haces aquí?, le dice el hermano de David. ¿Por qué no te ocupas de tus asuntos? Y además de eso, mire lo que dice: y cuidas de ese rebaño de ovejas esqueléticas. Además de estar criticando a su hermano, estaba diciendo que el rebaño que David cuidaba estaba mal cuidado, porque si las ovejas estaban esqueléticas es porque él decía que David no las alimentaba. Y le dice: sé en qué andas, viniste a ver el espectáculo, y dice: y esperas conseguir un asiento en primera fila en una batalla sangrienta. Aquel hermano estaba criticando a su hermano y diciéndole: no, aquí tú no tenés lugar, vete de aquí, porque aquí es para los grandes, es para los valientes, es para los que están acostumbrados a estar en la guerra. Pero Dios usa personas sencillas para lograr grandes cosas. Quizá tú te estás sintiendo, o quizá te han dicho, como le ha dicho este hermano de David, alguna persona te ha dicho: tú no vales nada, tú no sirves para nada. ¿Tú te crees que Dios te va a poder usar? Sí, porque Dios es el que usa a quien Él quiere, y es Dios el que capacita. Él no busca personas capacitadas. Él es el que nos capacita. Él es el que nos da la palabra cada día para compartir. Él es el que hace grandes cosas a través de personas sencillas. No somos nosotros que hacemos las cosas, es Dios en nosotros. Dios en nosotros usa personas sencillas para lograr grandes cosas. Y acá hay otra cosa que dice la palabra del Señor: Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Quizá este hermano de David sí era muy grande, muy valiente, tenía muchos músculos, era un guerrero, pero no tenía el corazón que agradaba a Dios. No tenía el corazón conforme al corazón de Dios como lo tenía David. Porque David no cesaba de buscar al Señor. No cesaba de alimentarse de la palabra del Señor. Escribía canciones, escribía salmos mientras cuidaba sus ovejas. Nadie es demasiado pequeño para ser usado por Dios. Si tú te pones en las manos del Señor, quizá tú dices: pero yo ni siquiera sé leer, no sé escribir. Quizá tú puedes decir: yo no estudié, yo no fui al liceo, hice solo la escuela. Pero si tú te pones en las manos del Señor, Él es el que te va a capacitar. Yo conocí a una hermana allí en un pueblo de Rivera, que una sierva del Señor, que ahora está en la presencia del Señor. Ella no sabía leer ni escribir,
Pero ella tenía una nieta a su lado que le leía la palabra y ella predicaba de esa palabra que su nieta le leía. Todos los días su nieta le leía la palabra. Y ella estaba al frente de una obra y ella predicaba de aquello que su nieta le había leído. Porque Dios estaba con ella, porque Dios la capacitaba, porque ella puso su confianza en Dios. Ella puso su confianza en que Dios era el que la iba a usar, en que Dios era el que iba a obrar a través de ella. Aunque ella no supiera leer ni escribir, pero Dios estaba con ella. Porque ella había propuesto en su corazón buscar al Señor. Ella había propuesto en su corazón hacer lo que Dios le había mandado hacer. Cuando Dios está con nosotros, ningún gigante puede derrotarnos. Ningún gigante, no algunos gigantes, no, ningún gigante. Sea cual fuera el gigante que tú estés enfrentando. Yo nombré algunas cosas aquí, pero pueden haber muchos gigantes. Vicios. Pensamientos que vienen a tu mente. Cosas raíces de amargura, de años, quizás desde el vientre de tu madre. Pero que en esta mañana el Espíritu Santo venga a traer a tu vida esa fe, esa confianza, esa seguridad de que es Dios el que pelea tus batallas. Él pelea por ti. Y así como estuvo con David, con este joven, va a estar contigo, está contigo cada día, está contigo cada día, a cada momento de tu vida. Él está cuidando de ti. Él está cuidando de tu familia, Él está cuidando de tus hijos. Aunque tus hijos estén muy lejos, pero Él está siempre ahí cuidando. Él manda a sus ángeles para que te acompañen donde quiera que tú vayas, que acompañen a tus hijos, para que formen un escudo cuando vienen aquellas cosas a querer perturbar nuestra vida. Él hace un escudo alrededor de nosotros. Y Él manda a sus ángeles para que nos guarden. La fe en Dios puede vencer grandes problemas, pero tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios, no puesta en un amuleto, no puesta en un santo, en una virgen, en una estatua, en un elefante que ponemos un billete y decimos, este elefante representa mi prosperidad. No, esos son dioses paganos, cosas que no nos van a dar nada. Quizás te has puesto algún amuleto, tienes algún amuleto colgado o en tu brazo, en tu muñeca, que una cintita porque me dijeron que esto me va a dar suerte, que me va a dar esto. No, esas cosas no van a traerte solución ninguna. Es tu fe en Dios, en el Dios vivo, en el Dios que envió a su Hijo a derramar su sangre preciosa por ti, el que vino a salvarte, a traerte vida nueva, que te hizo una nueva criatura, que te dio un nuevo nombre, que te dio identidad. Dios te hizo único. Dios te ha hecho único. No hay otra persona igual a ti. Tú eres único porque Dios nos hizo únicos. Y si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, no importa el tamaño del enemigo que estés enfrentando, no importa el tamaño del Goliat que estés enfrentando, Dios te sacará adelante en victoria, en todas las cosas, en todo lo que estés enfrentando. Porque Él pelea nuestras batallas. Él es el quien nos da la victoria. Y si tú quizá entraste a mirar este en vivo y es primera vez que escuchas esta palabra, o es primera vez que escuchas hablar de Dios, Dios te está esperando
Dios quiere que tú entregues tu corazón a Él. Quizá tú dices, ¿dónde encuentro a ese Dios? ¿Dónde está ese Dios? Ábrele tu corazón y déjalo entrar a tu corazón. Dile, Señor, en esta mañana yo abro mi corazón y me entrego a ti. Tú que enviaste a tu Hijo a morir por mí, para salvarme cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, pero tú me amaste. Y tú hoy entras a mi corazón. Y yo te acepto como el Salvador de mi vida. Y Dios estará con sus brazos abiertos, recibiéndote, esperándote. Quizá ya has ido a alguna iglesia o quizá por muchos años has concurrido a algún lugar, pero te has apartado del Señor por diferentes circunstancias, porque quizá no has entendido que esos Goliat que venían a tu vida, o que esas personas que, como el hermano de David, que fueron de tropiezo para tu vida, Dios estaba peleando por ti la batalla. Y quizá no has entendido, no habías entendido, pero hoy Dios te dice, yo te sano, yo te restauro, yo te levanto. Yo estoy aquí para abrazarte. Estoy aquí esperándote con los brazos abiertos, te dice el Señor en esta mañana, para que tú puedas volver a mi presencia, que tú puedas volver a buscar mi rostro. Y Él te va a llenar de tu espíritu y tú vas a vencer todas esas cosas que están ahí paralizándote. Cuando Dios está con nosotros, ningún gigante puede derrotarnos. Ningún gigante. Así que en esta mañana, yo quiero orar contigo en esta mañana, sea cual sea la situación que tú estés pasando, para que Dios en esta mañana te esté dando ese corazón abierto a Él. Porque Dios no mira tu profesionalismo, Dios no mira si tú tienes título, Dios no mira si tú sabes leer o no sabes leer. Dios mira tu corazón. Un corazón enseñable, un corazón humilde delante de la presencia del Señor. Si tú le abres el corazón al Señor en esta mañana, Él va a entrar en tu corazón y va a morar en Él. Y te va a llenar de ese aceite fresco sobre tu vida. Y tú vas a poder contarle a muchas personas lo que Dios ha hecho en ti. Y vas a poder enfrentar todas las situaciones. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, Dios está viviendo, morando en tu corazón. Y ya no estoy solo. Ya está Dios morando en mi corazón. Entonces yo voy a enfrentar mi día a día, sabiendo que Dios está conmigo. Voy a enfrentar mis miedos, voy a enfrentar mis enfermedades, voy a enfrentar mis crisis familiares, voy a enfrentar mis problemas económicos. Voy a enfrentar a esas personas que vienen para desanimarme, o aún esos pensamientos que el mismo infierno envía a mi mente para paralizarme, para pararme, para que yo no haga lo que el Señor me mandó a hacer. Pero deposita tu confianza en Él. Búscalo. Es tiempo de buscar al Señor. Su venida está muy cercana. Su venida está pronta. Y necesitamos urgentemente llevar la palabra del Señor. Hablar del amor del Señor, aquel que está necesitado, el que está perdido. Hablemos del amor del Señor. Hablemos de que hay esperanza para ellos. Vamos a orar en esta mañana, pidiéndole al Señor que nos ayude a enfrentar esos gigantes, que nos ayude a depositar nuestra confianza en Él, que nos dé más fe. Pero yo hace años que estoy en la iglesia, no importa, pídele al Señor, Señor, dame más fe, Señor. Señor, yo quiero tener una relación contigo, Señor, mi seguridad está en ti. La fe en Dios puede vencer grandes problemas.
Y Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida para que tú proclames su amor a otras personas. Para que tú le digas a las personas, hubo alguien que te amó primero. Hubo alguien que murió por ti para darte una vida nueva. Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, vivió como nosotros, vivió en esta tierra para que hoy pueda darnos toda la solución a nuestros problemas. Él te va a sacar adelante, Él te va a ayudar. Él está con su mano extendida diciendo, aquí estoy, esperándote. Nunca me fui, el que te alejaste fuiste tú. Yo estoy aquí, esperándote a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hermosa mañana que tú nos has regalado de este día, lunes, Señor, queremos comenzar esta semana dándote gracias, Señor. Dándote gracias en primer lugar por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir por cada uno de nosotros. A perdonar nuestros pecados, Señor, y a hacernos nuevas criaturas, a darnos un nombre, a darnos identidad. Gracias por ese amor incomparable. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú, Señor, estás cada día, Señor, ayudándonos, levantándonos, fortaleciéndolos, Señor, y dándonos, Señor, ese ánimo para continuar, esa fuerza para continuar, esa fe que proviene de ti. Padre, te quiero pedir en esta mañana por las personas que están mirando este en vivo o que van a mirar, que tú pongas, Señor, de esa sabiduría dentro de ellos, que tú le des, Señor, más fe, que tú los unjas con ese aceite fresco, que ellos puedan, Señor, alimentarse, Señor, de tu palabra, que puedan buscar tu rostro para enfrentar día a día aquellos problemas que están atravesando. Que seas tú, Señor, el que pelee sus batallas por ellos. Ayuda, Señor. Oh Dios, te entregamos, Señor, la vida de cada familia en tus manos. La vida de cada niño, la vida de cada joven, Señor, aleluya. La vida de cada anciano que quizá está allí en un hogar, que lo han dejado allí y nunca más han ido a visitarlo. Pero tú estás ahí, Señor. Tú estás rodeándolo con brazos de amor. Tú estás ahí, Señor, siguiendo, Señor, aleluya, mirándolos, Señor, cuidándolos, abrazándolos. Señor, bendice, Padre, bendice, derrama de tu aceite fresco en esta mañana, sobre cada vida, sobre cada corazón. Y que dejemos de mirar, Señor, el problema, que te miremos a ti, Señor. Que cada día elevemos nuestra mirada al cielo y podamos ser agradecidos a ti por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que tú ya has hecho y por lo que aún harás en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que está mirando. Bendice, Padre, derrama de tu poder, derrama de tu gracia en cada vida y en cada corazón. Y llena, Señor, con tu presencia soberana. Bendice, Señor, cada familia. Te doy toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor a ti. Señor, te quiero pedir en esta mañana por Manuel, Señor, por la vida de Manuel. Señor, que tú estés tocándolo allí donde él se encuentra, que tú estés ayudándolo, auxiliándolo, que él pueda buscar tu rostro, que él pueda acercarse a ti cada día más. Bendice a su hijito también, bendice a su esposa, Señor. Bendice a toda la familia, Señor, a su mamá y a todos los que lo están rodeando allí en este momento, Señor, que le está atravesando este momento de necesidad. Tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos da la fuerza para continuar. Nos entregamos en esta mañana en tus manos, para que seas tú el que esté dirigiendo nuestras vidas. Cada paso que demos en este día, que seas tú el que esté, Señor, ayudándonos, Señor, y que las decisiones que vayamos a tomar sean en ti, no nuestros caprichos, sino que nuestras decisiones sean
bajo tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque cada mañana estás ahí mirando este en vivo. Y si no lo miras en vivo, lo miras después. Pero estás ahí. Y doy gracias a Dios por las personas que están mirando y que también están compartiendo, porque estamos compartiendo la palabra del Señor. Y este es un tiempo, como lo dije anteriormente, que Dios quiere que nosotros hablemos de su amor. Ya nos queda muy poco tiempo en esta tierra, pero debemos de proclamar que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta. Y Dios quiere llegar a tu vida en esta mañana. Buen día, Norma Peruchena, un abrazo grande, que Dios te bendiga mucho. Y a todos los que están conectados y que van a mirar este en vivo, Dios los bendiga y que puedan ser abrazados por la presencia del Señor en esta mañana. Quiero anunciarles que el día 28, sábado 28, se está dando comienzo la escuelita para niños y adolescentes, allí en Pozzolo 380 en la ciudad de Mercedes, allí enseguidita, a pocos metros del hospital de Mercedes, allí está la iglesia Las Buenas Nuevas, el ministerio Las Buenas Nuevas, allí estamos, allí vamos a estar dándole clase a los niños a la hora 15, de 15 a 17. Que tú puedas invitar a niños, adolescentes, a que puedan estar allí para recibir la palabra del Señor. Y también tenemos los cultos. Hoy a las 19 horas hay reunión de damas, allí también en Pozzolo 380. El día miércoles tenemos el culto de oración a la hora 20. El día jueves tenemos culto de estudio de la palabra a la hora 20. Después el sábado tenemos la reunión de jóvenes también a la hora 20. Y los domingos tenemos una reunión para toda la familia y allí estaremos buscando la presencia del Señor. Ya le pasaremos a partir del domingo que viene el nuevo horario y bueno, proseguimos adelante sirviendo al Señor, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Dios te bendiga en esta mañana.